Suelos arcillosos y humedales. Los suelos arcillosos están formados por el 45% de arcilla. En términos químicos, estamos hablando de silicato de aluminio hidratado. Este tipo de suelo tiene una elevada retención de agua y nutrientes, y posee una baja porosidad. Son terrenos difíciles de trabajar por su elevada viscosidad y muestra gran resistencia para la penetración. Presenta un color amarillo que indica presencia de óxido de hierro hidratado. Tienden a contener excesos de agua y desde un punto de vista de la textura es de consistencia plástica y puede ser moldeado. Propiedades. Baja capacidad portante. Estos suelos tienen baja capacidad para soportar las cargas aplicadas sobre él, es decir, se pueden producir asentamientos excesivos por cargas. Afinidad por el agua. Las arcillas son materiales que tienen la capacidad de absorber y retener bastante agua en las porosidades que se encuentran entre ellas. Baja permeabilidad. La arcilla es impermeable ya que entre sus partículas no hay espacios para la penetración del agua, a diferencia de la arena que es más permeable, porque sus partículas dejan grandes espacios entre ellas. Inestabilidad volumétrica. Es la expansión y contracción del suelo, originadas por los cambios de humedad. Cuanto más húmedo esté el suelo, mayor será su volumen, y a menor humedad tendrá menor volumen. Si las expansiones que se desarrollan debido a un incremento de humedad no se controlan en alguna forma, estas presiones pueden ocasionar graves deformaciones y rupturas en las estructuras. Perturbaciones en procesos constructivos, que se puede manifestar en falta de trabajabilidad, dificultades para el drenaje y sensibilidad a las condiciones meteorológicas desfavorables. Incertidumbres en la estimación de resistencia del suelo. Dado que normalmente un incremento en las condiciones de humedad suele repercutir en el reblandecimiento de los suelos y disminución de su resistencia. Movimientos asociados a cambios volumétricos. Pueden originarse por causas naturales, como cambios en el nivel freático o en las condiciones atmosféricas del entorno y artificiales, o por el reajuste de las humedades empleadas en el proceso constructivo. Erosión y degradación del suelo, manifestados por los cuarteos y agrietamientos característicos de la sequedad y humedad, que afectan negativamente a su durabilidad y a su estabilidad. Los humedales. Los humedales son ecosistemas de gran valor natural y cultural, constituidos por un cuerpo de agua permanente o estacional de escasa profundidad, una franja a su alrededor que puede cubrirse por inundaciones periódicas, llamadas rondas hidráulicas, y una franja de terreno no inundable, llamada zona de manejo y preservación ambiental. Propiedades. Materia orgánica. Se distinguen por la presencia de materiales fibrosos o esponjosos, raíces, hojas y restos vegetales. Olor a pudrición orgánica, elevada humedad, saturación acuosa y coloración negruzca o grisácea. Naturaleza limo-arcillosa, es decir que bajo carga dan lugar a asentamientos importantes con el tiempo, por descomposición de la materia orgánica, consolidación y colapso. Suelo saturado de agua. Se denomina suelo saturado porque los espacios de las partículas del suelo están ocupados por el agua, el cual proviene de lluvias, granizo o humedad atmosférica. Humedales en Bogotá. Solo hasta el final del siglo XX se reconoció su importancia en el proceso de regulación hídrica de la sabana, al actuar como esponjas de caudales del río Bogotá y sus afluentes. Sirven como depósitos y reservorios naturales para la recolección de aguas lluvias y actúan como sistemas naturales de filtración y depuración del agua. Construcción sobre humedales. En la mayoría de los casos el proceso de urbanización en estas áreas lleva a la conversión del humedal a un sistema terrestre. Estos rellenos, que simulan ambientes terrestres, niegan las cualidades físicas y biológicas propias de estos humedales, provocando la desaparición de importantes servicios ecosistémicos como la regulación hidrológica, el control de las inundaciones y la depuración del agua. Encauzamiento forzoso de flujos de agua. La construcción de megaurbanizaciones en las áreas de humedal produce una reducción del área efectiva de la planicie de inundación, resultando en el encauzamiento forzoso de los flujos durante los periodos de creciente y en la consecuente inundación de áreas vecinas, afectando a las poblaciones que allí habitan. Movimiento de suelos. Las obras sobre humedales se basan en dos técnicas. Movimiento de suelos, que consiste en la excavación y traslado de suelos para el relleno generándose grandes pozos. Y el refulado hidráulico, donde se construyen endicamientos perimetrales que son rellenados a través de mangas con agua y suelo. Una vez expulsados, los sedimentos decantan y forman el relleno donde luego se construye.
Riesgos de construir sobre suelos arcillosos y humedales. Los suelos arcillosos y los humedales tienen la característica de ser terrenos complejos y físicamente inestables. Los efectos provocados por los materiales presentes en estos suelos, asociados a sus cambios de estado, su deformabilidad o sus cambios volumétricos, son ampliamente conocidos en el sector de la construcción. Vamos a ver los más importantes. Amplificaciones sísmicas. Tienen lugar cuando se transmiten las ondas sísmicas desde un medio rocoso a un medio sedimentario poco consolidado, lo que se traduce en deformaciones mayores. Licuefacción del terreno. La licuefacción del terreno corresponde a un fenómeno en que literalmente el suelo se vuelve agua, debido al reacomodo brusco de las partículas de sedimento y la liberación del agua contenida entre ellas, generando una verdadera arena movediza bajo las casas. Asentamiento de las viviendas. Este es un daño que sufrirán las casas construidas sobre este tipo de suelos, ya que el asentamiento de las partículas del relleno a través del tiempo, aunque el relleno cuente con excelentes técnicas de compactación, es un proceso natural que puede verse favorecido por pequeñas vibraciones como el paso de camiones por rutas cercanas, construcciones, múltiples sismos que son imperceptibles para el común de los humanos, pero que en nuestra ciudad ocurren a diario. La presencia de diferentes tipos de materiales en los suelos que originan efectos nocivos a las construcciones son factores innatos que deben considerarse de antemano. El hecho de que muchas veces no pueda acondicionarse la obra a otro sitio hace que en numerosas ocasiones se trate de mitigar estos daños o acondicionar las estructuras al terreno en sí. Hoy en día es cada vez más concluyente el hecho de que ningún ingeniero que sienta la responsabilidad técnica y moral de su profesión deje de efectuar un estudio de las condiciones del subsuelo cuando diseñan estructuras de cierta importancia, ya que ello conlleva a una de las principales razones a la hora de construir, la seguridad, tanto humana como ambiental. Como pudimos observar a lo largo de la presentación, tanto los suelos arcillosos como los humedales poseen características especiales que hacen que los procesos constructivos se hagan un poco más complejos. Por esta razón, es necesario no desconocer los posibles riesgos que se pueden afrontar una vez se decide construir sobre ellos. Una vez asumidas estas circunstancias, es preciso reconocer los riesgos y limitar la influencia de dichos materiales del suelo sobre la obra proyectada. El desarrollo de las posibles soluciones suele pasar por la actuación directa sobre los materiales nocivos o por las actuaciones indirectas sobre las estructuras proyectadas, adaptando su tipología, las cargas que transmite o incluso el proceso de construcción.